Bueno, en el día de hoy, el tema que corresponde es sobre la teoría de Freud, sobre el desarrollo psicosexual, la teoría que plantea Freud con relación a cómo se estructura la personalidad, qué influencia tiene cada una de las etapas del desarrollo evolutivo, de las 5 etapas que él propone, y cómo las experiencias vividas en estas etapas inciden en las características sanas o las características patológicas de un adulto. Freud fue el creador de la teoría del psicoanálisis. El psicoanálisis es un cuerpo teórico, es una gran teoría. Aparte de eso, es una disciplina científica, tiene unas leyes particulares, es una ciencia y es una teoría de la personalidad. Es un método de investigación, es una disciplina científica y es una teoría de la personalidad. Lo vamos a abordar de manera introductoria, de manera general su teoría, como hemos manejado otros autores, y vamos a empezar diciendo cuáles fueron sus principales aportes a la ciencia. Lo primero que él dijo es que nuestra vida estaba guiada por fuerzas más allá del control de la conciencia, que en nosotros existían comportamientos que el ser humano no sabía las causas de ese comportamiento. Lo que ocurría en nosotros, pensábamos, y el argot popular dice que nos conocemos como la palma de nuestras manos, y realmente no conocemos ni la palma de las manos ni nos conocemos a nosotros. Freud planteó que existían fuerzas poderosas ubicadas en un lugar lejano de nuestra conciencia, en un lugar donde para acceder a él tenía que ser a través de las técnicas que en esa época él había descubierto, a través del análisis personal, a través del análisis de los sueños, a través de la interpretación del discurso del paciente, etc. Vamos a ver la primera tópica, o sea, una primera teoría de aproximación, donde él explica cómo se forma y cómo está estructurada nuestra personalidad. Existe la analogía con un iceberg, con esta gran figura de hielo que cae en el agua. Vemos que una parte del hielo es visible, otra queda muy cercana al agua y otra totalmente sumergida en el agua. ¿Cuál era la analogía? Aquella parte externa, visible, asociada con nuestro nivel de conciencia, con la realidad, con el presente, Freud la llamó la parte consciente. Esa otra parte, que está entre la realidad externa y nuestro mundo interno, cercano con un esfuerzo de voluntad a los niveles de la conciencia, que hay fuerzas que empujan desde lo más profundo hacia arriba para que estos contenidos salgan. A esto lo llamó el preconsciente. Algunas personas lo llaman subconsciente porque está debajo de la conciencia. Y también hay otras fuerzas poderosas que son las que motivan nuestra existencia, según Freud, y lo llamó el inconsciente. Esta primera teoría, importante de Freud y vigente en todos sus trabajos, es la primera tópica, la primera aproximación de explicación sobre el aparato mental. Las fuerzas internas, las fuerzas inconscientes, esas que están en lo más profundo, que no tienen acceso a nuestro recuerdo, son el motor de la personalidad. Este es otro dibujo donde está viendo exclusivamente el preconsciente, o sea, esa línea que está entre lo oculto y lo cercano a la conciencia. Es como cuando tú estás en una circunstancia y te parece que esa circunstancia la viviste, pero no recuerdas exactamente en qué momento de tu vida la viviste y tienes la sensación de mucha familiaridad,
de saber que así que hubo una experiencia tuya ahí. No es una alucinación, no es un déjà vu, sino simplemente tú ya lo vi, tú viviste eso, pero no lo recuerdas en el momento. Y empiezas a cavilar y pasan los días hasta que ¡pum! Lo recuerdas. ¿Qué fue lo que pasó? Que ese recuerdo que estaba en el preconsciente o en el subconsciente, con un esfuerzo de la voluntad, con un enfoque particular en querer recordar un suceso específico, apareció a la conciencia. ¿Qué es lo que está ubicado en el consciente? Nuestro presente, nuestras percepciones del presente, nuestros recuerdos del presente, nuestro pensamiento. ¿Qué está en el subconsciente? Están los restos némicos. Némicos hace referencia a memoria, sucesos y procesos que llegan a la conciencia con un esfuerzo, con un nivel de concentración alto. Y en el inconsciente encontramos las pulsiones, ya vamos a ver lo que es eso, y los recuerdos reprimidos, ya vamos a ver qué es eso. En el inconsciente es el reservorio, o sea, es el cajón de los recuerdos, es el hábitat de las representaciones de todas nuestras experiencias y especialmente de aquellas que no pueden tener acceso a nuestros niveles de conciencia por su carga emotiva. Ahora vamos a continuar viendo esto. Entonces, repasamos los niveles. El inconsciente, dijimos que eran contenidos que son intolerantes, que son rechazados, que son apartados del comercio asociativo de nuestra conciencia, son apartados de nuestro recuerdo. Todos vivimos una infancia, una primera infancia. Todo lo que ocurre en nuestra vida se inscribe como una huella anémica, como un registro, pero no todo lo que se registra se recuerda. ¿A dónde se ubica eso? ¿Se pierde? ¿Se va? No. Esos recuerdos, esa energía de los recuerdos, se deposita en el cajón del inconsciente. Pero ese cajón del inconsciente tiene una barrera. Miremosla arriba. Esta barrera que está acá arriba es una barrera de la censura. Es una barrera que impide que esos recuerdos infantiles que tienen contenido erótico alto, contenido agresivo alto, que no son permitidos por la conciencia, por nuestros preceptos morales, tienen un esfuerzo hacia abajo reprimiendo esos contenidos. Repetimos entonces, ¿qué es lo que es el consciente? Representa una pequeña parte. La gente cree que lo más grande de nosotros es el aquí y el ahora, el presente. Y resulta que el inconsciente nos cabalga adelante. Comprende lo que percibimos en el momento, formado por las percepciones, los pensamientos y los recuerdos. Se rige por la realidad. Obviamente nosotros, adultos, nos regimos por la realidad. Cuando estamos pequeños, ya vimos otras teorías como Piaget, hay un pensamiento mágico, pero en la medida en que pasa el tiempo, en que nos hacemos adultos, nos regimos por los principios de la realidad y de la lógica. Y acceder o llegar a nuestros niveles de conciencia, claro, podemos llegar fácilmente. Nuestro preconsciente, obviamente, el preconsciente o subconsciente, forma parte del inconsciente porque está abajo los niveles de conciencia. Pero podemos llegar a él, hay acceso de esos recuerdos, de esos registros de recuerdos, podemos acceder a ellos a través de la memoria. Es una especie de almacén de recuerdos de la conciencia funcional, que quiere decir que podemos hacer uso de esos eventos inscritos en el preconsciente cuando sean útiles y funcionales para nosotros. También está constituido por pensamientos, recuerdos, aprendizajes, de los cuales en cierto momento no somos conscientes. Podemos hacer uso de ellos con un esfuerzo de voluntad. Y ahora llegamos al inconsciente. Se encuentran los elementos instintivos. Ya vamos a ver lo que es un instinto para Freud.
Lo que está en el inconsciente, los materiales del inconsciente se caracterizan por su vivacidad y su inmediatez. Nosotros creemos que lo que está inconsciente está totalmente olvidado y que no tiene ninguna influencia sobre nuestra vida. Falso. Según la teoría de Freud, todo lo que está en el inconsciente está vívido, está vivo, está activo y tiene influencias en nuestra vida. El inconsciente es atemporal. ¿Dónde observamos el inconsciente? Por ejemplo, en los sueños. Tú en un sueño puedes estar viéndote a ti mismo en el sueño cuando eras un niño. Es atemporal. Puedes estar en un tiempo anterior, en tu infancia. Puedes estar hablando con tu abuelita que ya murió. En el inconsciente están las ideas reprimidas, el inconsciente reprimido, aquellas ideas que nunca van a ceder a la conciencia de forma voluntaria. Es la parte oculta y desconocida de nuestra personalidad y es imposible llegar a él de una manera normal y natural. La primera de las apartaciones de Freud, que fue el descubrimiento de la existencia de los procesos psíquicos inconscientes, fue un gran aporte de la teoría psicoanalítica. Mucha gente, muchos psicólogos de la época y actuales no gustan de esta teoría. Pienso que a veces para amar algo de pronto también hay que entenderlo un poquito. Y si no nos ponemos a la luz de la manera como él interpretaba las cosas, de cómo las veía, posiblemente por eso lo critica. En el inconsciente las cosas no están ordenadas por la lógica. Usted puede ver, por ejemplo, sentir en un sueño que está hablando con su mamá, pero es la cara de otra persona. O sea, los recuerdos, las ideas se unen unas con otras, se condensan, se mezclan, se disfrazan, se simbolizan. En el inconsciente las cosas no se rigen por la lógica. En el inconsciente tú puedes volar, soñar, ser un ave. En el inconsciente puedes soñar como sueñan los fóbicos y temerosos que eres un gran hombre, una gran mujer con un gran poder de control y de dominio. O puedes tener ciertos sueños histéricos de que eres una mujer perseguida por muchos hombres, deseada, anhelada. Y en la realidad no ocurre nada de eso. El inconsciente se rige por el principio del placer, no por el principio de la realidad. Otro tema importante, hablamos de la primera tópica, un concepto muy importante en la teoría de Piaget. Otro concepto importante en la teoría de Piaget fue el hablar sobre los instintos o las pulsiones. Freud era médico y él nunca desligó la parte biológica funcional de la psicológica. Para él el psiquismo es secundario, es la consecuencia, es la unión excelente con lo biológico. Las pulsiones son biológicas, son energía que están en nuestro cuerpo. Estas pulsiones, estos instintos, los vamos a observar su teoría cuando veamos las diferentes etapas del desarrollo en otros eventos académicos posteriores. Y vamos a ver cómo se observa la pulsión en cada una de las etapas. Los conflictos inconscientes involucran deseos y pulsiones. Cuando hay un conflicto, cuando tú tienes un problema psíquico, cuando tú te sientes mal, en disconfort, están involucrados tus instintos y están involucrados aspectos importantes de tu primera infancia. La personalidad para Freud se forma de 0 a 5 años. Todo lo que ocurre allá genera en nosotros una especie de prototipo, de estilo, de forma, que es la que nos va a seguir el resto de nuestra vida. Cuando, a través de la terapia, una persona es capaz de descubrir aspectos ubicados en su inconsciente, porque el objetivo de la psicoterapia psicoanalítica es develar aquellas cosas que están en el inconsciente. La mente adulta puede encontrar soluciones
inaccesibles a la mente inmadura del niño que fue. Entonces, el principio fundamental de la teoría de Freud está asociado con que la conducta está controlada por poderosos impulsos inconscientes. También habló que habían otras instancias, el yo, el ello y el superyo. Luego hablamos de eso. Hablamos también que el recién nacido busca la satisfacción inmediata. El reflejo de succión no solamente es una conducta autónoma, instintiva, automática, fisiológica, sino que tiene una función de generar placer. En el primer año el niño va a aprender lo que es el yo, o sea, el contacto con la realidad. Y de 5 a 6 años empieza a desarrollar lo que es el superyo. Posteriormente vamos a hablar de esta otra tópica de Freud. Seguimos con las pulsiones. ¿Qué es un ser humano? ¿Qué somos nosotros? Somos un sistema de energías y procesos biológicos. Estas energías son las responsables del trabajo psicológico. ¿Por qué a ti te gusta determinada película? ¿Por qué te gusta tu pareja? ¿Por qué te gusta tu profesión? ¿Por qué elegiste determinados caminos en la vida? ¿Tú crees que tú sabes por qué elegiste eso? Esos caminos que elegiste, esas opciones de lo que te gusta, simplemente están guiados por nuestro inconsciente. Esas energías, el inconsciente es un impulso. El inconsciente tiene los instintos que son los que a través de su energía generan nuestra personalidad. ¿Qué es un instinto para Freud? Los instintos son excitantes internos continuos que cuando son satisfechos de una manera adecuada producen un goce específico. Son excitantes internos. ¿Qué te excita a ti? ¿Qué te motiva a ti a hacer las cosas? ¿Por qué elegiste la carrera que elegiste, la profesión que elegiste? ¿Qué te motivó? Tú tienes una explicación, una supuesta explicación, pero la elegiste porque hay instintos parciales, instintos en ti que te guiaron a elegir ese tipo de cosas. Cuando una persona es autorreflexiva, cuando es capaz de hacer insights sobre su vida, cuando es capaz de analizarse, es una persona que empieza a redescubrirse a sí misma. Ese es un trabajo que tenemos que hacer todos como personas adultas. Estas pulsiones son la base de la motivación para Freud. Son exigencias que plantea que el cuerpo. ¿Por qué el niño chupa? Es una exigencia que plantea el cuerpo. ¿Por qué el niño retiene el popó cuando quiere retener el popó? Es una exigencia que le plantea el cuerpo. ¿Por qué el niño se toca los genitales en la etapa fálica? Porque es una exigencia que le plantea el cuerpo. Y que es necesario satisfacerlo. ¿Por qué el niño en la etapa oral se lleva toda la boca? Porque es una exigencia. Y porque le produce placer, porque el llevarse las cosas a la boca le produce placer. Lo que buscamos con los instintos que crean un nivel de tensión es que ese nivel de tensión baje. Al bajar el nivel de tensión, se produce lo que es la satisfacción o el placer. Estas motivaciones, estos instintos, pasan a transformarse en pulsión por efectos del aprendizaje. Por ejemplo, usted ve una perra en celo y ella no entiende nada, ni siquiera le hace caso a su amo. Ella quiere que un perro la monte. Eso es instinto. Si la perra está hambrienta, quiere comer, va y come, no le importa. De pronto que le echen agua caliente o le tiren una piedra, ella va y come. Pero nosotros, los humanos, por efectos de la cultura, es decir, por el aprendizaje, aprendemos a que si queremos estar con una persona, no nos abalanzamos o nos dejamos poseer como una perra. Hay toda una educación, un cortejo totalmente diferente al de los animales inferiores. Si tenemos hambre, no vamos a comer desaforadamente, sino que socialmente hemos aprendido a utilizar una mesa, unos cubiertos. La cultura ha transformado ese instinto en pulsión. Entonces, en los adultos, en los humanos,
hablamos de pulsión. Estas pulsiones tienen 4 elementos básicos que los caracterizan. Uno es su origen o su fuente. ¿Cuál es la fuente de los instintos de nosotros? Nuestro cuerpo, nuestras zonas erógenas. Tiene otra característica, que estos instintos tienen algo que se llama perentoriedad o carácter de urgencia. O sea, tienen que satisfacerse. Hay una sensación eminente de que tiene que satisfacerse el instinto. Y otra cosa por la que se caracteriza el instinto es que siempre busca un objeto a través del cual se place. Por ejemplo, el niño en la etapa oral, ¿cómo se place? Llevándose cosas a la boca. Todo aquello que él pueda meterse en la boca es un objeto placentero en la etapa oral. Y el fin es la gratificación, es el placer. Que en los adultos sanos es el poder integrarse con otro humano y llegar a una relación sexual saludable. Hay dos tipos distintos de los que habló Freud. Él habló del instinto de vida, del instinto de conservación, del instinto sexual, y lo llamó Eros, como en la mitología, ¿verdad? Eros, el dios del amor. Y el instinto de muerte, que es el instinto de la destrucción, y lo llamó Tánatos, Tánatos, que significa muerte. Entonces, ¿la personalidad cómo se forma? ¿A través de qué? Hemos dicho que la personalidad se forma a través de un modelo de desarrollo humano por etapas en la infancia. Nosotros no somos lo que somos hoy en día de la noche a la mañana. Nosotros nos hemos formado a través de un desarrollo evolutivo por una serie de etapas. Estas etapas, cada una, tiene una zona erógena, o sea, un área del cuerpo fuente de placer, tiene unas características biológicas específicas y tiene una funcionalidad específica y un tipo de relación específica. En estas etapas, las experiencias tempranas, buenas o malas, determinan la personalidad del individuo. Cada etapa se asocia con una zona erógena. ¿Qué es una zona erógena? Una zona erógena es un área del cuerpo que es fuente de placer. Recuerden que el instinto de vida se llama Eros. Entonces, todo lo que tiene que ver con la vida, con el placer, viene de Eros, por eso se llama zona erógena, con E, que produce placer. Habitualmente cuando hablamos de zona erógena la gente se imagina únicamente genitales, no. Vemos que en el niño la boca es una zona erógena, es una fuente de placer. En cada etapa del desarrollo vamos a ver conflictos específicos. Por ejemplo, en la etapa oral vamos a ver conflictos relacionados con la alimentación, con los hábitos alimentarios. Comer es más que recibir alimentos. Es como el alimento es parte de la realidad y tiene que ver con un mecanismo de incorporación. Eso lo vamos a ver más adelante. Y en la etapa anal no solamente es retener y expulsar el bolo fecal, tiene que ver con los hábitos higiénicos. Pero el hábito higiénico está asociado con el control, con la actividad de exteriorizar. La expulsión del bolo fecal es una acción de externalizar, de expulsar, una acción de dar. Vamos a ver qué significa eso. Si tú vives esos conflictos específicos, necesarios y transicionales, o sea que tenemos que vivirlos y nosotros pasamos por ahí. Si tú los resuelves bien, no hay problema. Hay una personalidad exitosa. Pero si no hay resolución del problema, ¿qué puede pasar? Va a aparecer un proceso que se llama fijación, según Freud. ¿Qué es la fijación? Esa libido que no se pudo manejar. Por ejemplo, un niño de 4 meses
llora porque tiene sed y resulta que la mamá le cambia el pañal, el niño sigue llorando y la mamá piensa que está enfermo y le duele el estómago, entonces le da un analgésico, pero el niño sigue llorando. La mamá no atina a ver qué es lo que realmente le pasa al niño. El amor de la madre es un indicador importante para que ella pueda atinar en satisfacer. Cuando tú amas, satisface las necesidades del otro con mayor facilidad, pero hay mamás que por sus conflictos, por su inmadurez, en fin, por sus propias vivencias edípicas o en la primera infancia inadecuadas, no van a saber ser mamás. ¿Qué pasa con ese niño? Se frustra. Al tener esa frustración, esa energía que debería fluir libremente, pasar por la etapa oral y seguir a otro proceso, va a quedar fijada ahí, va a quedar estancada, intentando de alguna manera que el niño pueda resolver lo que está ocurriendo. ¿Qué puede entender un niño de 4 meses de una mamá que no atina, que no lo satisface? ¿Qué puede pensar? Tremendo. Por eso la angustia, una de las primeras manifestaciones de la angustia, es no saber qué está pasando, qué está sucediendo. Entonces la fijación, que se puede dar no solamente porque una mamá sea muy frustrante para el niño, sino también una mamá que lo sobreprotege, que lo gratifica. La sobreprotección no es más que una agresión disfrazada de afecto. Cuando usted a una persona le hace lo que la persona es capaz de hacer, le está diciendo que es un inútil para hacer las cosas. Por eso el exceso de gratificación anula a las personas. Entonces eso también puede generar una fijación. Las etapas del desarrollo, obviamente, entonces ya sabemos que están asociadas con las zonas erógenas, que las zonas erógenas son primarias, secundarias y terciarias. Que las primarias, boca, ano y genitales, que son zonas que están mayormente irrigadas, mayor sensibilidad, boca, ano y genitales, pero que también hay zonas erógenas secundarias, coyunturas, zonas que tienen menor irrigación nerviosa y son medianamente estimulantes. Y zonas erógenas terciarias, que serían con menor irrigación nerviosa, pero también con alta sensibilidad, que son la piel y el resto de órganos. Esto tiene una connotación con la medicina psicosomática, pero no es el tema de la clase. Simplemente estamos hablando de generalidades de la teoría de Freud. El niño cuando nace es puro ello. ¿Qué quiere decir? Él solo busca el placer. Los niños son hedonistas. ¿Qué quiere decir? Que buscan su satisfacción. Freud plantea que estas zonas erógenas, unas en la etapa oral, vemos la etapa oral acá. ¿Qué busca el niño en la etapa oral? Todo, la boca es el instrumento. En la etapa anal, el ano y todas sus zonas anexas. Y en fálica los genitales. Estas son las 3 etapas que corresponden a la primera infancia, que van de 0 a 5 años. Pero hay otras etapas, como esta, que es la latencia, y esta, que es la etapa genital, que empieza en la pubertad y termina hasta cuando nuestro cuerpo resiste. Bueno, las zonas erógenas ya las dije, primaria, secundaria y terciaria. Entonces, la teoría psicoanalítica sugiere que la personalidad se establece generalmente a la edad de 5 años, ya lo dijimos. De 0 a 5 años se estructura la personalidad, donde las primeras experiencias juegan un papel importante en el desarrollo de la personalidad y siguen influyendo en el comportamiento más allá durante toda la vida. La infancia es una etapa crucial en la que se da forma a nuestra estructura de personalidad y a nuestros comportamientos adultos. Si estas etapas psicosexuales se completan con éxito, vamos a tener una estructura de personalidad adaptativa, flexible, creativa, innovadora. Pero si es una estructura basada en fijaciones
en malos manejos, en quedar anclada, en quedar frustrada la energía fijada en etapas anteriores, vamos a recurrir en la vida adulta a hacer lo que nos toca hacer en la vida adulta con estrategias donde quedó fijada esa energía. Entonces van a ser estructuras de personalidad improductivas, poco flexibles e inmaduras. Entonces estos son parte de los supuestos de Freud. Entonces, para entender el concepto de fijación que lo acabamos de ver, un foco persistente en una etapa psicosexual anterior. La energía se queda fijada ahí. Hasta que este conflicto no se resuelve, el individuo seguirá atascado en esa etapa. Por ejemplo, miren el ejemplo que ponemos acá. Una persona que está fijada en la fase oral, que parte de la energía quedó estancada ahí, quedó atrapada ahí, puede ser demasiado dependiente de los demás y debe buscar la estimulación oral a través de fumar, beber o comer. ¿Ustedes creen que una persona que sea obesa por hiperfagia es porque le guste la comida? Es algo, ser gordo y ser obeso por hiperfagia va más allá de la comida. Va más allá de un acto aprendido por la cultura. Hay grandes fijaciones orales que no las pudo resolver en su momento y sigue pidiendo el tete a gritos y sigue mamando, pero como ya no lo hace a través de la succión, sino comiendo o fumando. Otro concepto importante es el concepto de libido o la libido. ¿Qué es la libido para Freud? Es la energía del instinto. El instinto, la fuente del instinto está en nuestro cuerpo. El instinto no sale corriendo. El instinto tiene una especie como de tentáculos. Eso que sale es la energía. La energía del instinto. Por ejemplo, si yo quiero mi reloj o quiero mi carro, yo he depositado esa energía, parte de esa energía en mi carro. Se llama el libido objetal. Si tú amas a tu pareja, has depositado esa energía que es de tu instinto, la has depositado en tu pareja. Tú no amas a tu pareja por lo que es la pareja, tú amas a tu pareja porque tú has depositado tu libido, tu energía psicosexual en esa pareja. Porque tiene ciertas características, sí, claro, pero porque lo depositaste ahí. ¿Por qué no amas a otras personas? Porque tu energía está en esa persona que la depositaste. Esa energía se llama libido. Es la energía vital, es la energía de la vida, es la energía del instinto. Un trauma durante el desarrollo, durante los primeros 5 años de vida, un trauma no superado va a generar un comportamiento patológico en la vida adulta. De 0 a 5 años, ¿qué es lo que se forma según Freud? El carácter, la estructura caracterológica nuestra. Tú puedes tener un carácter oral, un carácter anal o un carácter genital o fálico, que es lo mismo. Se supone que los adultos debemos tener un carácter genital o fálico, pero hay personas que tienen una estructura anal, unas personas obsesivas. Cada tipo de erotismo da lugar a ciertas estructuras de personalidad. No es el tema a tratar, pero es más o menos para que tengan idea la repercusión que más adelante tiene esta teoría. Vamos a ver del concepto de sexualidad. ¿Qué es lo que habitualmente piensa la gente cuando le hablan de sexualidad? Inmediatamente se imagina coito, genitales, pornografía, sexo, pareja. No, para Freud la sexualidad trasciende ese tipo de concepciones. La sexualidad para Freud es la capacidad que tiene el ser humano de experimentar placer. ¿Placer a través de qué? A través de sus zonas erógenas. Tú cuando comes, tú te places. Eso es sexual, mas no es genital. La sexualidad humana es una de las principales vertientes de la energía vital que mueve el comportamiento del ser humano. La energía sexual. Esta energía o líbido es la fuente de los impulsos que hacen que tendamos hacia ciertos objetivos a corto plazo y a la vez obligan a otras instancias de nuestra psique a reprimir esas tendencias para no ponernos en peligro o no entrar en conflicto con el entorno en que vivimos.
¿Por qué hay cosas que se reprimen? Hombre, porque van a generar conflicto en nosotros. Toda persona que reprima cosas es enferma. No, la represión es necesaria. Hay represiones de contenidos normales de la infancia que no tienen por qué salir a la conciencia. ¿Para qué? Si no sirven para nada, tienen que estar ahí, está bien, no pasa nada. Pero cuando son represiones por conflictos, cuando son represiones por traumas, eso que está reprimido funciona como una especie de olla podrida que tarde o temprano sale a la conciencia haciendo daño y en forma de enfermedad. Bueno, el concepto de sexualidad es totalmente diferente al clásico de sexualidad y genitalidad. Sexualidad abarca las experiencias placenteras, ya se los había dicho. Sexualidad no debe entenderse como sinónimo de genitalidad, ¿de acuerdo? Eso tiene que estar claro. Si yo hablo de sexo, no estoy hablando necesariamente de genitales. La genitalidad hace parte de la sexualidad, pero no es toda la sexualidad. La sexualidad infantil, que es la sexualidad de los 0 a los 5 años, imagínate hablar que un niño tiene sexualidad, la gente no entiende eso y piensa que eso es malo. ¿Por qué es malo? Si la sexualidad hace parte de la naturaleza humana. La sexualidad infantil hace referencia a las tendencias pulsionales dirigidas a descargar las tensiones. ¿Cuál es la finalidad del instinto? El instinto lo que busca es descargarse a través del placer. Si el niño le están saliendo los dientes y está en la etapa canibalística y quiere morder, él quiere morder porque quiere descargar el nivel de tensión y quiere sentir el placer con eso. ¿Eso es malo? No es malo, es normal. Hay que guiarlo de la manera correcta. Obviamente que la sexualidad infantil no es igual que la sexualidad del adulto. La sexualidad infantil es parcial, primero es oral, después es anal, después empieza fálica y después empieza la sexualidad genital, que es holística, que es integral, que es diferente. ¿Por qué es importante hablar del prototipo de la actitud sexual? Un hombre o una mujer que tenga una vida sexual, una actitud sexual positiva, es porque en la infancia vivió de manera positiva su sexualidad, de manera exitosa su sexualidad. No estoy diciendo genitalidad, sino sexualidad. Es un niño que se satisfizo adecuadamente su etapa oral, adecuadamente sus hábitos higiénicos en la etapa anal y adecuadamente sus relaciones con los padres en la etapa fálica. Ese hombre o esa niña va a tener un prototipo de actitud sexual proactiva, saludable, buena. Bueno, ya habíamos dicho que la sexualidad adulta es el resultado de un complejo de procesos desarrollados que comienzan en la infancia, obviamente. Ahora vamos a integrar todos estos conceptos en este recorrido que hice acá. Empezamos diciendo en la primera tópica que en el inconsciente las cosas que están olvidadas, ¿verdad? Eso fue lo que empezamos diciendo. Hay una amnesia infantil. ¿Qué es la amnesia infantil? ¿Qué es ese olvido? Todos nosotros vivimos de 0 a 5 años. ¿Quién recuerda exactamente de 0 a 5 años? Perfectamente esos recuerdos. ¿Qué tipo de recuerdos son? O si hay una dismaduración neurológica y por eso la capacidad de recordar no es adecuada. Nuestra capacidad de enfoque, de la concentración no está bien desarrollada y muchas cosas no se recuerdan. Sí, claro, perfecto. Pero lo que yo vivo me impacta y me forma. Si lo vivo bien, eso que está ahí, que he olvidado, va a influir positivamente en mi vida. Así esté olvidado, pero va a influir positivamente. Nosotros generalmente recordamos alrededor de los 6 u 8 años de lo que vivimos. Más o menos entre los 6 y los 8 tenemos recuerdos. Muchos de los recuerdos que tenemos son, según Freud, recuerdos encubridores. ¿Qué quiere decir? Que como tenemos una laguna, o sea, un espacio donde no recordamos, pero vivimos con gente y nos dice, no, es que allá pasó esto, pasó lo otro, pasó esto. Nosotros llenamos esa laguna con ese recuerdo que nos dicen, que no es el recuerdo real,
pero nos sirve para satisfacer la laguna y lo llamamos recuerdo cubridor. Las experiencias infantiles se olvidan porque aparece el mecanismo de represión. Este mecanismo de represión aparece y es lo que genera el olvido. El olvido no es más que la acción de la represión. Una de las características importantes de la sexualidad infantil es que es autoerótica, mientras que la sexualidad adulta busca el complemento, el fin a través de la relación con el otro. Pero en los niños es autoerótica. Usted lo ve, por ejemplo, que se chupa el dedo, se chupa la lengua, se chupa los labios. Es autoerótica. Esto se debe por pulsiones parciales. ¿Por qué se llama pulsiones parciales? Porque van a encontrar satisfacción de manera separada, o sea, no integralmente como el adulto. No es una satisfacción. Usted cuando come, por ejemplo, adulto, y se siente satisfecho, no siente la satisfacción en la boca o es la necesidad de masticar, no, es una satisfacción general. Barriga llena, corazón contento. Usted se siente satisfecho, se siente plácido. La zona de abajo de la boca, como otras áreas específicas del cuerpo que producen placeres parciales, Freud lo llamó disposición polimorfo perversa o perversa polimorfa. Mucha gente le cae fuerte este término, pero vamos a entenderlo. Tu hijo tiene 3 años y nació un hermanito. El hermanito tiene 6 meses. Resulta de que tú llegas al cuarto y ves que tu hijo de 3 años lo está cargando, pero lo está ahorcando. ¿Qué quiere el niño de 3 años? ¿Ahorcarlo? Ah, es que es un criminal y asesino. No, eso se llama instinto. Él se va a satisfacer a través de la agresión porque es un rival. Él todavía no entiende lo que es el concepto de rivalidad. Pero la rivalidad fraterna hace parte de los hermanos. Nosotros aprendemos a manejar la agresión a través de las agresiones con nuestros hermanos. Y la guía de los padres para canalizar esa agresión de manera saludable. Y transformamos la agresión inicial en cooperación con los hermanos. Pero inicialmente hay un instinto perverso, que es la agresión destructora. O usted ve un niño de 3 años, 2 años, y sale en cuero a la calle. Es un exhibicionista, pero él no lo ve mal. Pero es una conducta perversa, porque el exhibicionismo es una conducta perversa. La pornografía. Ven algo indebido y se quedan pegados ahí, extasiados y les gusta. Normal. Eso es normal en los niños. Los niños son polimorfos perversos. Ven un pollito. El pollito hace bulla. Y quieren experimentar qué tiene el pollito por dentro. Cogen el pollito, aprietan el pollito, matan el pollito y abren el pollito. Eso es normal. Por eso es importante la canalización, los diques, las barreras que colocan los padres, las prohibiciones para que estos instintos se transformen en cuestiones positivas en la vida de nosotros. La actividad que vamos a desarrollar después, las etapas del desarrollo psicosexual. Este video, que es un video de YouTube, lo miran, ahí está el link para que lo vean, y es un resumen de las etapas del desarrollo psicosexual que las vamos a ver en la próxima actividad académica. ¿Con quién trabajó Freud para desarrollar su teoría? Él tuvo muchos casos clínicos, también trabajó con sus hijos, con sus nietos, y él descubrió una técnica que se llamó la técnica de la libre asociación. O sea, la persona, el paciente, el usuario, de manera libre, sin tener una idea especial de qué hablar, empezaba a narrar sucesos, y de esa libre asociación, sin presión, de un modo difuso, iban saliendo contenidos inconscientes. Sin presión, sino solamente salían. Y empezó a descubrir que la vía regia para llegar al inconsciente era a través del discurso, o sea, a través del habla de los pacientes, de los usuarios.
Pero también era muy observador del comportamiento de los niños, de sus nietos, de sus hijos. Y así fue como concluyó que los niños son seres sexuales y que cada uno en su adultez expresa la forma en que se le había permitido manifestar sus impulsos en la infancia. Muy fascinante la teoría de Freud. Este desarrollo psicosexual, en cada una de las etapas, hay una asociación importante entre la anatomía, la fisiología y la psicología. A nivel anatómico, vamos a hablar de áreas específicas, de zonas erógenas, boca, ano y genitales. A nivel de la fisiología, las funciones, actividades específicas, hábitos higiénicos, hábitos alimentarios y conductas genitales. Y la psicología, como estas conductas propias de la base biológica del comportamiento, determinan nuestras conductas psíquicas, determinan nuestra personalidad. Entonces vamos a hablar que este desarrollo psicosexual tiene zonas erógenas específicas, tienen un objeto, una funcionalidad y un modo de vinculación. Esto lo vamos a ver cuando